una manera de quitar a Maduro del poder. Hace solo unos meses los venezolanos habían dado esperanza por un nuevo presidente, por la muy necesaria ayuda humanitaria, por una democracia que se restauraría en su país. Sin embargo, con el fracaso de un levantamiento liderado por el líder de la oposición, Juan Guaidó, el año 2019 se ha convertido en un año frustrante para el pueblo venezolano. En las últimas semanas, nuevamente han invadido las calles para exigir libertad y democracia. Nicolás Maduro continúa aferrándose a su legítima afirmación de poder. El gobierno de los Estados Unidos y una coalición de la vecina Venezuela han hecho bien en aumentar el costo de la presencia de Maduro y sus secuaces en el poder, con las mismas prácticas de siempre. Sin embargo, estas sanciones económicas pueden haber alcanzado ya su límite. Se espera que los miembros de la coalición aumenten la presión sobre el régimen al iniciar procesos penales relacionados con la corrupción de Maduro en sus propios tribunales. Maduro y su séquito están acusados de robar dinero robado por el gobierno venezolano de cuentas bancarias personales en todo el mundo, aprovechar el narcotráfico, participar en actividades mineras ilegales y cometer violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura y asesinatos. Estos crímenes han tenido graves consecuencias. Sin embargo, se han iniciado muy pocos procesos contra Maduro o sus secuaces. En 2017, Tarek El Aissami, entonces vicepresidente de Maduro, fue acusado en virtud de la ley federal contra los narcotraficantes y sus activos fueron congelados en los Estados Unidos y en otros lugares. Pero el Aissami ciertamente no es el único que merece un ajuste de las cuentas judiciales. Hay precedentes para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se centre en áreas coherentes con las prioridades de la política exterior del país. En 1988, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó al presidente de Panamá, Manuel Noriega, así como a miembros de su entorno inmediato cuando las relaciones entre los dos países se deterioraron. Recientemente, el Ministerio de Justicia acusó al jefe de finanzas de Huawei de intentar extraditarlo cuando Estados Unidos denunció las amenazas a la seguridad y la tecnología china de Huawei. En los Estados Unidos, los cargos sellados de los miembros del círculo cercano de Maduro ya han sido sellados y el Ministerio de Justicia está separando el momento adecuado para presentarlos. Ha llegado el momento de aplicar nuevos cargos penales contra los miembros del régimen de Maduro. Este mecanismo no solo puede implementarse en los Estados Unidos, aunque tiene servicios de inteligencia más fuertes que le permiten tener una mejor idea de quién podría cometer los delitos. Países como Colombia, donde huyeron muchos venezolanos, Perú, donde son víctimas de la trata de refugiados venezolanos, cuyo sistema de justicia penal tiene una de las definiciones legales más amplias para procesar crímenes de lesa humanidad. Debe investigar si los colaboradores de Maduro cometieron crímenes dentro de su jurisdicción. Algunas personas dirían que es inútil presentar cargos criminales contra miembros del grupo de Maduro. Seguramente no serán extraditados a los Estados Unidos ni a otro país. Si bien esto puede ser cierto, estas medidas tienen peso. Primero, los sistemas judiciales de los Estados Unidos y muchos otros países de las Américas todavía respetan el hecho de ser independientes del Ejecutivo. Si bien hay un precedente en el que el Departamento de Justicia se centra en los intereses de la política exterior de los Estados Unidos, todavía existe una separación significativa entre las sanciones, que pueden imponerse a discreción del Ejecutivo, y los cargos de casos penales que requieren la presentación de pruebas en un tribunal. Los cargos penales solo se emiten si hay pruebas suficientes para convencer a un tribunal independiente. Segundo, una vez acusados,
Maduro y sus secuaces podrían estar sujetos a una notificación roja de Interpol, que limitaría gravemente su capacidad de viajar fuera de Venezuela. Es posible que aún puedan ir a Cuba o Rusia, pero sus compras en Madrid, París y Londres ya no sería una opción. Pronto descubrirán que todo el dinero almacenado ilegalmente en sus cuentas no es útil si no tienen dónde gastarlo. En tercer lugar, las pruebas reunidas por los países signatarios del Estatuto de Roma, el tratado internacional por el cual se estableció la Corte Penal Internacional, podrían enviarse a la Corte para llevar a cabo sus propias investigaciones. Aunque Estados Unidos no es miembro del tribunal, la mayoría de los países latinoamericanos sí lo son. También se abrió una primera investigación judicial sobre denuncias de tortura por parte de miembros del gobierno venezolano después de que 6 gobiernos presentaron formalmente una solicitud. Recolectar pruebas para presentar cargos contra otros miembros del círculo íntimo de Maduro sería un trabajo que requeriría muchos recursos. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos deben proporcionar al Ministerio de Justicia gran parte de la evidencia necesaria contra determinados venezolanos. Los países socios de los Estados Unidos en los Estados Unidos deberían crear equipos de fiscales. Se debe dar prioridad a compartir con los aliados extranjeros las pruebas de inteligencia que los Estados Unidos hayan realizado, posiblemente siguiendo las instrucciones del fiscal general o del presidente. Mientras que los venezolanos continúan mostrando resistencia, la comunidad internacional también debe continuar mostrando firmeza. Los sistemas de justicia estadounidenses deben arrojar luz sobre la creciente oscuridad de Venezuela y culpar a los muchos miembros del régimen que se han vuelto ricos y poderosos a costa de sus conciudadanos. Por otro lado, el socialismo de Chávez y Maduro acabó con 10.200 empresas en Venezuela. El universo de empresas que operan actualmente en el país comprende 2.500 industrias. Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuando llegó al poder, dejaron inactivas al 95% de las compañías que operan en Venezuela antes de la llegada del socialismo. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiagua, dijo que había 2.500 industrias en el país, mientras que cuando llegó al poder el chavismo tenía 12.700, lo que significa que 10.200 han desaparecido. Un informe presentado por la Confederación Nacional de Industriales de Venezuela indica que al menos el 85% de las 2.500 empresas que aún sobreviven en condiciones precarias podrían cerrar en no más de 2 años en ausencia de cambios político y económico en el país de América del Sur. La encuesta de negocios revela que el 53% de las empresas en el parque industrial venezolano trabajaron con menos del 20% de su capacidad operativa. En un momento en que la industria se está agotando, el empleo en Venezuela cesa por cada trabajo directo. Hay 3 indirectos. El 75% de las empresas dice que no atienden lo suficiente la cantidad de venezolanos que pierden sus empleos. En Conindustria se perdieron 1.5 millones de empleos en los años de la revolución, dijo. Los controles de cambio, precios, leyes laborales, expropiaciones y amenazas son, en su mayor parte, las razones por las cuales el sector industrial se está convirtiendo en un cementerio comercial todos los días. Además de lo anterior, existen dificultades para que los comerciantes reconstruyan sus acciones, lo que con el paso del tiempo puede reducir el número de Santamarías ni entre las 20 empresas multinacionales que han abandonado Venezuela gracias al socialismo. Según Conindustria, las transnacionales han decidido retirarse de Venezuela. La grave escasez de materias primas, la falta de acceso a las monedas extranjeras, las leyes y regulaciones que han
obstaculizado la actividad económica y los precios controlados absurdamente generados a partir de grandes pérdidas en sus operaciones. Venezuela es el país más agresivo en emprendimiento, dijo Panam Post Víctor Maldonado, director de la ONG Se Dice Libertad y exdirector de la Cámara de Comercio e Industria de Caracas. El socialismo del siglo XXI no es solo un problema, también afecta y amenaza los derechos de propiedad de las empresas. Venezuela es el país donde la posición del empleador es uno de los trabajos más peligrosos. Las empresas venezolanas no están reconocidas ni garantizadas, no tienen derechos, declaró.